Periodo entre guerras de los años 1919 hasta 1930 corresponde al indicador número 2. Entonces, este periodo se extiende desde el final de la Primera Guerra Mundial, o sea, que este periodo entre guerras inicia desde la finalización de la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial. Por eso se llama periodo entre guerras. Esta época es una de las más inestables a nivel político, a nivel social y a nivel económico que pudo vivir Europa y Estados Unidos. En esta época se destacaron diferentes hechos, como el estallido de la Revolución Rusa y la consolidación del primer Estado comunista, el crack de la Bolsa de Nueva York y la Gran Depresión Económica, que fue la crisis de 1929, la presencia de diferentes regímenes como los totalitarios, el fascismo, el nazismo en Europa, que dieron paso a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hablando del primer hecho importante que se vivió en este periodo entre guerras, podemos destacar la Revolución Rusa. Esta fue un evento ocurrido, o es un conjunto de eventos ocurridos en Rusia en el siglo XX, en 1917, que consistió más que todo en derrotar el régimen zarista. Ya tenemos claro que este régimen consistía más que todo en, en un sistema político que comienza en 1547 y este régimen era bastante parecido ¿a cuál? Al absolutista, es decir, que todas las riquezas estaban controladas y distribuidas por el zar, teniendo en cuenta que el zar era el emperador. Bueno, aquí tenemos que la Revolución Rusa eh, se dividió o estuvo distribuida en dos fases, en la Revolución de Febrero y en la Revolución de Octubre. Las diferentes causas de esta fueron los atrasos económicos por los que pasó este país. Esa es una de las principales causas, la división política y las oposiciones, los diferentes grupos que se crearon a raíz de este atraso económico, político y hasta social que vivió el país. Se crearon diferentes grupos como los mencheviques y los bolcheviques. La Revolución de Febrero se caracteriza por la revuelta de obreros y soldados provocada por la abdicación del zar y se forma un gobierno provisional. O sea, la abdicación del zar vendría siendo la renuncia de este debido a la presión y la revuelta de los diferentes obreros. En la Revolución de Octubre se oponen los soviets a este gobierno provisional y aceptan un gobierno de Lenin, quien fue un partícipe importante en esta revolución. Entonces, la Revolución Rusa, como decíamos ahorita, el zarismo se caracterizaba porque el zar tenía un poder absoluto. Otra característica, gobernaba por decreto y no estaba sujeto a ninguna constitución ni parlamento, era lo que él imponía y lo que él decía. El control del imperio era una fiel burocracia y un poderoso ejército, la Iglesia ortodoxa. La agricultura, terratenientes de la aristocracia, la mayoría de la población campesina surgen del proletariado, entre los que se difunde el marxismo de 1898 y se funda el Partido Socialdemócrata Ruso. La Revolución de Febrero, que fue una de las primeras fases de esta Revolución Rusa, crea condiciones o se crean condiciones en la Primera Guerra Mundial y entra con desastres militares, descensos en la producción agrícola, malestar entre los obreros y campesinos, la población se empieza a organizar en soviets, la oposición política
alzar exigiendo su abdicación por parte de partidos burgueses, campesinos, obreros, que eran los mencheviques y los bolcheviques, que pedían al zar que renunciara. Además de esto, esta revolución de febrero se caracteriza por la caída del zarismo. En febrero de 1917, la revolución de los soviets y la Rusia se convierte en una república demócrata con un gobierno provisional. Entonces, en la revolución de octubre, los bolcheviques querían derrocar al gobierno provisional e instaurar todo lo que tiene que ver con el socialismo. Los bolcheviques aspiraban a la formación de un gobierno de soviets obreros y campesinos. Prometían la paz, reparto de tierras entre los campesinos, dirección de las fábricas por los obreros y la nacionalización de la banca y los transportes. El 25 de octubre los soviets se hicieron con el poder y destruyeron el gobierno. Lenin formó un gobierno obrero con medidas revolucionarias ya citadas. Se firmó la paz con Alemania en 1918 con pérdidas territoriales a Rusia. Entonces, hay que tener en cuenta que uno de los representantes importantes de esta revolución y sobre todo de los bolcheviques fue Lenin, un precursor importante del socialismo que tenía muchas iniciativas sociales. Para hablar también de la Revolución Rusa hay que hablar también de Stalin y de la guerra civil que se vivió acá. En marzo de 1918 se firmó la paz por la que Rusia abandonó la guerra aceptando grandes pérdidas territoriales. Este momento fue aprovechado por los pueblos no rusos del imperio, como los ucranianos, para independizarse. Entonces inicia lo que es el estallido de una guerra civil en la que los bolcheviques se enfrentaron y derrotaron a las tropas contra la revolución apoyadas por ejércitos mercenarios de potencias europeas. Este conflicto dejó un saldo de 7 millones de muertos. Esta guerra civil se encontraba lo que era el ejército blanco y el ejército rojo. El ejército blanco estaba integrado por clases privilegiadas y campesinos acomodados. El ejército rojo eran los bolcheviques bajo la dirección de León Trotsky. Desde 1918 el partido bolchevique se llamó Partido Comunista de la Unión, que fue haciendo, que fue haciéndose monopolio cada vez su poder, o sea, fue adquiriendo muchísimo poder a través de los años. Otra parte muy importante que debemos hablar en esta fue la creación de la Unión Soviética en 1922. Característica, Estado federal que reunía las nacionalidades del imperio de los zares. Se gobernaban con parlamentos soviet supremos en partidos. Tenía un sistema totalitario de dictaduras del proletariado. El estalinismo, Stalin estableció una dictadura con un culto a persona. La represión se ve en los grandes procesos en Moscú, aparato policial que encareció y ejecutó o deportó a campos de trabajo a posiciones. Por su parte, en el estalinismo la política era una economía y una sociedad colectivista a una potencia industrial. ¿Qué medidas se tomó? Se prohibió la propiedad privada, propiedad de la industria pesada, economía dirigida por el Estado y los resultados para una rápida industrialización. Aquí vemos diferentes momentos de Stalin y Estados Unidos y los felices años 20. Bueno, ¿qué ocurre? Como decíamos anteriormente, se hablaba que durante la guerra los países vencedores contrajeron una gran deuda con Estados Unidos, la cual esperaban reducir a través de las reparaciones exigidas a los vencidos, los cuales no pudieron cumplir con los pagos. Por ese motivo se produjo una hiperinflación que arruinó la economía alemana en 1923. En contraste, Estados Unidos
entra como la mayor potencia económica y países como Argentina, Australia y Japón lograron una nueva posición económica y mundial. Por ejemplo, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos. Estados Unidos beneficiado porque durante el conflicto vendió alimentos, armas, productos industrializados o, o aliados. Acumuló la mitad de las reservas de oro y de dólar, fue la moneda de cambio. El dólar fue la moneda de cambio, tuvo menos pérdidas humanas que otros países y se convirtió en la primera potencia económica mundial. Producción agrícola elevada, producción industrial, la gran competitividad de sus productos en el mercado internacional, muchos países europeos endeudados con el préstamo de Estados Unidos, lo cual lo beneficiaba a esto porque obviamente necesitaba cobrar.